Punto clave 1. Muchos empresarios quieren explotar a personas incautas y el mito del amor al trabajo es su arma. La cuestión de si el trabajo debe ser agradable o no existe desde el siglo XIX. En el sistema feudal, en el que los campesinos recibían tierras como pago por el trabajo realizado, los ricos vivían de su riqueza y tenían muchos trabajadores de clase baja. El compromiso fordista, llamado así por la Ford Motor Company de Henry Ford, se creó para mantener a los trabajadores de clase humilde y de la industria trabajando. Consistía en pagar a los trabajadores para que trabajaran más horas. Este sistema persistió tras el fin de la Gran Depresión y durante toda la década de 1960. Hubo un ligero cambio en los años 70 y 80, la clase propietaria empezó a trabajar en largas jornadas laborales. También se hizo evidente que la clase baja creía que el trabajo era algo que había que amar para poder trabajar más horas. El compromiso fordista provocó muchas huelgas y crisis. Las empresas cerraron fábricas y encontraron nuevas formas de pagar menos a los trabajadores. Este resumen estudia el mito del amor al trabajo, la creencia de que debes amar tu trabajo y trabajar aún más. Explica por qué supone un medio de explotación y cómo la sociedad lo ha propagado durante tanto tiempo. Jaffe profundiza en muchas profesiones y en cómo los trabajadores se rebelaron contra la idea de que deben amar su trabajo. Diversos factores, como la tecnología y la cultura, han evolucionado y han hecho posibles los cambios en el lugar de trabajo. La clase trabajadora es ahora un grupo más diverso. Al darnos cuenta de que el amor es una calle de doble sentido, podemos disipar la idea de que el trabajo realizado por pasión es más valioso que el trabajo realizado a cambio de una remuneración. El trabajo no puede corresponder a tu amor, pero las personas sí. Sigue explorando y aprendiendo cómo evitar que tu empleador te explote y libérate de los mitos que rodean al trabajo. Punto clave 2. Los niños forman ideas y creencias basadas en lo que experimentan en casa y en su entorno. Se espera que las niñas muestren más amor que los niños desde una edad temprana. A medida que crecen, se les enseña a preocuparse por las necesidades de los demás y a tener buen aspecto. Como institución construida sobre el cuidado no retribuido, la familia refuerza estas normas tradicionales de género. El mito del amor al trabajo empieza en casa. El público en general asume que las mujeres son más aptas para tareas domésticas como cocinar, criar a los hijos y resolver problemas debido a su constitución biológica. Estas actividades no se consideran habilidades, sino dones naturales. Este estereotipo sigue a las mujeres desde casa al trabajo, contribuyendo a su infravaloración y a sus bajos salarios. No hay institución social, política o económica más influyente que la familia. Se desarrolló junto con el capitalismo y al Estado. La ética del trabajo y la ética familiar están entrelazadas y no pueden separarse. Los seres humanos evolucionaron rápidamente hasta el punto de que podían producir más de lo que necesitaban. Empezaron a intercambiar los excedentes con las comunidades vecinas y con los demás miembros de su sociedad, que ahora llamamos cónyuges. A medida que los productos intercambiados se convirtieron en propiedad privada, el control pasó a ser importante para los hombres. Las mujeres eran consideradas adiciones y valoradas por lo bien que podían mantener la casa. Esto marcó el inicio del patriarcado en el mundo. El mito del trabajo por amor se extiende también al matrimonio. En los primeros tiempos, el matrimonio no tenía nada que ver con los sentimientos, pero a medida que avanzaba el tiempo, lo ideal era que la gente se casara por amor, y que cualquier trabajo dentro de él se hiciera por la misma razón. Estaba muy extendida la creencia de que la trayectoria vital más satisfactoria de una mujer incluía el matrimonio y las tareas domésticas. Y para complicar las cosas, existe un afecto genuino entre los miembros de la familia. La institución del matrimonio cambia constantemente y se adapta a las críticas. El trabajo realizado en el seno de la familia es sumamente importante, pero puede significar más para las comunidades y las relaciones. Las familias deben ser más conscientes de los mitos que propagan.
Las mujeres siempre han sido las que han luchado por la conciliación de la vida laboral y familiar. Sin embargo, podría ser revolucionario si todo el mundo se interesara. Punto clave 3. Los trabajadores domésticos no son esclavos, y sus empleadores les deben justicia. Al principio de la pandemia de COVID-19, mucha gente estaba en casa, rodeada de tareas domésticas. Las restricciones impedían contratar personal doméstico, y la constatación de que limpiar también es un trabajo golpeó con fuerza a muchos. La gente confunde trabajo y no trabajo constantemente, incluso cuando hay dinero de por medio. Según las investigadoras Aline Borres y Racel Salazar Parreñas, el trabajo íntimo abarca una amplia variedad de quehaceres que requieren un estrecho contacto interpersonal y el cuidado de otras personas, a menudo a caballo entre lo que percibimos como actos de amor y los que se realizan puramente por un beneficio económico. Se espera que el trabajo íntimo lo realicen las mujeres, la clase trabajadora y los extranjeros. Siempre se ha maltratado a las trabajadoras domésticas. Buscaban el reconocimiento de su trabajo y su valor y querían recibir una remuneración por lo que hacían. Para transmitir su mensaje con mayor eficacia, incluso se declararon en huelga. Dorothy Bowden fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores Domésticos en Atlanta en 1968. Sus miembros abogaron por que se reconociera el trabajo doméstico como mano de obra cualificada y no como una posición social por defecto. También lucharon por unos salarios mínimos. Esta insistencia puso de relieve que el hogar era un lugar de trabajo. En el capitalismo tardío, más personas han asumido un trabajo remunerado, la mayoría trabajando desde casa. Numerosos trabajadores domésticos se enfrentan a la vulnerabilidad debida a políticas de inmigración restrictivas y a empleadores explotadores. La pandemia de COVID-19 no solo ha repercutido en la salud mundial, sino que también ha puesto de manifiesto la prevalencia de la violencia laboral. A pesar de la reducción del número de trabajadores, las tareas continuaron en diversos sectores. Desgraciadamente, esto incluye situaciones en las que mujeres y niños están sometidos a condiciones deplorables, como se evidencia en países como Bangladesh y China. Estos problemas acuciantes demuestran la necesidad de soluciones cohesionadas para proteger a las poblaciones vulnerables y promover entornos de trabajo seguros. Estados Unidos aprobó la primera Carta de Derechos de los Trabajadores Domésticos en 2010 gracias a los esfuerzos de Trabajadores Domésticos Unidos de Nueva York y su filial, la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos. La medida incluía la protección de las horas extraordinarias y del salario mínimo, el derecho a un día libre, vacaciones pagadas a los 3 años y la prohibición de las deducciones salariales por parte de los empleadores. Es un error esperar que los trabajadores domésticos acepten malas condiciones de trabajo solo porque no tienen elección. También es erróneo que amen sus trabajos si no son beneficiosos. Hoy en día, la principal prioridad es difundir información sobre sus derechos y animarlos a denunciar a los empleadores abusivos. Punto clave 4. Los profesores necesitan el reconocimiento que merecen. Mucha gente olvida a menudo que los profesores realizan una importante labor en la sociedad. Sus vidas están llenas de paradojas, se los suele culpar de los malos resultados de los alumnos, pero se espera que sigan en sus puestos de trabajo incluso después de recortes presupuestarios. Cuando van a la huelga, se los considera codiciosos. Jaffe entrevistó a Rosa Jiménez, que enseña historia a alumnos de 3º y 4º de secundaria en la escuela comunitaria de la Universidad de California en Los Ángeles. Se supone que Rosa y otros educadores ven su trabajo como una vocación y no como una carrera. Se espera de ellos que enseñen en la escuela y dediquen a su labor largas horas fuera del aula porque es una vocación. La gente cree que enseñar es una habilidad natural y que cuidar de los niños no es un trabajo. Los profesores no son tan respetados como los médicos, sino que son percibidos como miembros de la clase trabajadora. También son mayoritariamente mujeres y se las considera el mejor ejemplo de trabajadoras por amor. La enseñanza no siempre se consideró un trabajo de mujeres.
En épocas pasadas, era una profesión de hombres. Las maestras empezaron a aparecer en el sistema de clases particulares. Cuando se abrieron las escuelas públicas, se animó a las educadoras a adoptar su feminidad como herramienta de enseñanza. Cuando exigieron aumentos salariales, se las consideró mujeres más débiles. Antes de la Segunda Guerra Mundial, varios estados de Estados Unidos tenían leyes que ilegalizaban que las maestras se casaran mientras seguían trabajando. El sindicato de maestros trabajó para anularlas. En 2018, el Instituto de Política Económica demostró que los ingresos semanales de los profesores eran un 21,4% inferiores al salario semanal de sus compañeros no docentes. Se supone que el amor es la compensación por su trabajo. En 2018, los profesores de Virginia Occidental se declararon en huelga, paralizando de hecho el sistema educativo público del estado. Exigían una remuneración justa, e incluso en 2020 se produjeron más huelgas. Cuando empezó la pandemia de COVID-19, los profesores se movilizaron para presionar al Departamento de Educación para que cerrara las escuelas porque tardaron en tomar medidas. La gente cree que los profesores están haciendo el trabajo de Dios, y que las personas felices y educadas son su principal recompensa, pero esto es falso. Los profesores necesitan sobrevivir y solo pueden hacerlo cuando reciben un trato justo. El trabajo, al fin y al cabo, somos nosotros, seres humanos desordenados, deseosos, hambrientos, solitarios, enfadados y frustrados. Sarah Jaffe. Punto clave 5. Los derechos de los trabajadores del comercio minorista y la cortesía que merecen. Anne-Marie Reinhardt empezó a trabajar en las tiendas Toys R Us en 1988. Pasó a ocupar un puesto de supervisora y recibió seguro médico, pero no era una ocupación perfecta. Había que tratar con clientes maleducados, se portaban mal, y, aún así, la dirección intentaba contentarlos. Además, el público en general reafirmaba constantemente el estereotipo de que el trabajo en el comercio minorista no es respetable. 3 compañías de capital riesgo, Penn Capital, Colbert Kravis Roberts, KKR, y Vornado Realty Trust, se hicieron con el control de Toys R Us en 2005. Como consecuencia de ello, Reinhardt perdió su empleo en 2018. Estaba decidida a luchar legalmente contra la empresa. Representó a muchos empleados que habían presentado una demanda colectiva ante el Tribunal de Quiebras. KKR y Penn Capital pagaron a Reinhardt y a sus compañeros $20 millones. Es solo uno de los casos en que los responsables de la toma de decisiones no tuvieron en cuenta los derechos de los trabajadores del comercio minorista. Los dependientes del comercio minorista constituyen el mayor segmento de empleo en Estados Unidos y Europa. A pesar del auge de los mercados en línea e incluso de una pandemia, el comercio minorista sigue siendo el pilar de la economía. Las mujeres y los trabajadores a tiempo parcial dominan estos empleos, que son mental y físicamente difíciles. Lo que se espera de los trabajadores de este sector, a diferencia de los de la industria manufacturera, es que amen su trabajo y presten sus servicios con alegría. Aunque a principios del siglo XX surgieron programas de formación y vocacionales que reforzaron la percepción de que el de vendedor era un trabajo cualificado, los empresarios seguían pagando mal a los empleados. Al principio, cuando Walmart entró en el mundo de la venta al por menor, hubo cierta esperanza. La empresa se esforzaba por reconocer los esfuerzos de sus trabajadores y se la consideraba el mejor empleador. Pero a medida que crecía, más hombres empezaron a trabajar en el sector minorista. A medida que Walmart crecía, el sector minorista se ampliaba, pero también se producía una segmentación por sexos. En el año 2000, se presentó una demanda colectiva por discriminación sexual contra Walmart. Las mujeres constituían el 72% de la plantilla, pero solo el 34% eran directivas. También ganaban menos, y la empresa tenía un historial de explotación de su personal. Otras tiendas minoristas como Target y Home Depot recibieron igualmente críticas. Incluso hoy en día,
el comercio minorista sigue estando cada vez más condicionado por el género y la raza. ¿Sabías que? En 2013, solo alrededor del 5% de los trabajadores del comercio minorista en Estados Unidos pertenecían a un sindicato. Punto clave 6. Los desafíos y la infravaloración de los trabajadores de ONG, artistas y becarios. Los individuos ricos crearon organizaciones benéficas para desviar la atención de sí mismos ayudando a los necesitados. A pesar de sus nobles intenciones, esto ha generado un dilema para quienes siguen una carrera en el sector no lucrativo con la esperanza de marcar la diferencia y, al mismo tiempo, ganarse la vida. Sin embargo, este ámbito sigue vinculado a la idea de que debe ser un campo exclusivo para mujeres, perpetuando la desigualdad y dependiendo de recursos sobrantes. Por ello, las organizaciones no lucrativas esperan que sus empleados se sacrifiquen, y a menudo son considerados más comprometidos con su causa que otros. El trabajo sin ánimo de lucro también se considera un trabajo de servicio a la comunidad incrustado en el sistema capitalista. En los primeros tiempos de la caridad, los ricos demostraban su valía dando a los pobres, mientras que la Iglesia era un mediador para los necesitados. Esto creó la percepción de que los pobres eran diferentes de los demás, reforzando así la idea de que los trabajadores de la caridad debían vivir su vocación. Anteriormente, se suponía que las mujeres no debían ganar dinero fuera del hogar y gran parte de su trabajo era voluntario, no remunerado e infravalorado. Los artistas y los becarios también se enfrentan a menudo a una infravaloración. En un sistema incierto en el que los artistas deben complacer a otros para ganarse la vida, luchan por que se los reconozca y se les pague lo que valen. Del mismo modo, los empresarios ven a los becarios como estudiantes que adquieren una valiosa experiencia laboral. Aún así, a menudo esperan que hagan cualquier tarea que los poderosos quieran, incluido el trabajo por esperanza, es decir, el trabajo mal remunerado que se hace para ganarse un puesto. Esta explotación destruye el propósito de las prácticas. La infravaloración es un problema generalizado que pone de manifiesto la necesidad de un trato justo y una retribución honesta. La pandemia ha puesto de manifiesto cómo las empresas infravaloran a los artistas y a los becarios, como se ha visto con el despido de trabajadores de museos y la clasificación de los artistas como profesionales no esenciales. Por otra parte, los becarios se han vuelto escasos y las empresas no pueden permitirse contratarlos. Aunque Internet ha facilitado que los artistas vendan sus obras y que los becarios consigan oportunidades de prácticas a distancia, siguen viviendo en un entorno laboral opresivo. La caridad es necesariamente asimétrica y reproduce las desigualdades. Sarah Jaffe. Punto clave 7. Romper el mito del trabajo por amor para un futuro equitativo. El mito del trabajo por amor impregna sectores como el académico, el tecnológico y el deportivo. Los académicos, percibidos como codiciosos cuando exigen mejores condiciones, luchan por equilibrar amor y trabajo. Los trabajadores tecnológicos se enfrentan a límites poco claros entre trabajo y ocio, que el trabajo a distancia exacerba. La gente suele confundir las largas horas de trabajo con dedicación, en lugar de identificarlas como signos de procesos ineficaces. Las mujeres atletas de la industria del deporte también se enfrentan a estereotipos y a un constante escrutinio corporal. Todas estas industrias son partes vitales de la economía. El mundo académico fomenta el conocimiento, la tecnología impulsa la innovación y el deporte refleja los valores y el espíritu competitivo de la sociedad. Los trabajadores de estos campos crean valor, generan beneficios y merecen una remuneración justa. El mito del trabajo por amor conduce a la explotación, ya que espera que la gente trabaje por pasión en lugar de recibir una remuneración adecuada. En los últimos años, ha habido movimientos que se han enfrentado a este mito, exigiendo un trato justo. Los trabajadores del sector tecnológico de Estados Unidos formaron un sindicato y se declararon en huelga. Al mismo tiempo, los atletas de la Universidad Northwestern insistieron en tener un sindicato y la Junta Nacional de Relaciones Laborales falló a su favor en 2014.
Estos sindicatos desempeñan un papel crucial para evitar la explotación y garantizar que los trabajadores reciban una compensación por su trabajo. Desafiar los conceptos erróneos capacita a los trabajadores para redefinir el éxito y cultivar el equilibrio en su vida profesional. A pesar de los desplantes, el mito del trabajo por amor persiste en la industria tecnológica, con roles de género socialmente construidos que favorecen a los hombres, a quienes se anima a jugar a juegos digitales desde la infancia. La programación puede ser repetitiva y exigente, pero el trabajo creativo de los trabajadores tecnológicos la ha convertido en un campo atractivo. La mercadotecnia se ha convertido en un negocio lucrativo en la industria del deporte, lo que conduce a la desigualdad. Los atletas famosos reciben un sueldo considerable, mientras que los más jóvenes a menudo no cobran y se espera que participen por amor al deporte. Esta disparidad ha provocado protestas. Cada vez más deportistas de todo el mundo buscan formar sindicatos para evitar la explotación y recibir una compensación justa. En todos estos sectores, es esencial reconocer que la pasión y el trabajo pueden coexistir. Las personas no deberían tener que sacrificar un trato y una remuneración justos por su amor al trabajo. Es esencial definir claramente los límites entre trabajo y ocio y respetar los derechos de los empleados en los sectores académico, tecnológico y deportivo. Abordar el mito del trabajo por amor permite a los trabajadores de todos los campos formar sindicatos, exigir una remuneración de sus contribuciones. Este enfoque les permite perseguir sus pasiones al tiempo que obtienen reconocimiento y recompensas, fomentando un entorno laboral más equitativo y sostenible. Conclusión. Incluso en un mundo con pocas alegrías, el empleo no ha dado a los trabajadores la libertad y la felicidad que merecen. Está bien aprovechar cualquier oportunidad para ser feliz en el trabajo, pero el deseo de felicidad en el trabajo no es más que una construcción creada por el mundo. Los empleados de distintos campos luchan diariamente por el reconocimiento. Lo hacen esforzándose e insistiendo en que su trabajo importa. El mito del amor al trabajo es una receta para la infelicidad, porque el trabajo ha cambiado, los salarios se han estancado y las profesiones se resienten. La cultura desempeña un papel importante en la propagación del mito del amor al trabajo, y depende de nosotros seguir cambiando la narrativa. Las mujeres pueden dedicarse a lo que elijan, las personas merecen una remuneración justa y los hombres no tienen reservado ningún trabajo en particular. Mucha gente no tiene tiempo libre porque está muy ocupada y el trabajo no le devuelve el amor a nadie. Una sociedad que exige largas jornadas laborales no es saludable. Tienes que protegerte de este ciclo tóxico y pedir lo que vales. Puede que sea un desafío porque quizás seas la primera persona que pide un cambio, pero merecerá la pena. Un efecto secundario del amor al trabajo es que ha hecho que el amor entre las personas pierda importancia. Separarte de tu trabajo y centrarte en cosas más esenciales es la clave para vivir una vida más plena. Prueba esto. Ponte en contacto con amigos a los que no hayas visto o con los que no hayas hablado y pregúntales cómo les va. Además, acostúmbrate a salir del trabajo a la hora de finalización que te hayas fijado y regálate tiempo a ti mismo.